Le damos la bienvenida a la barra Mirador Universitario para darle continuidad a la serie El Planeta Tierra, producción de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México y de los Institutos de Geofísica y Geología de la Universidad Nacional. En esta ocasión hablaremos de la piel de la Tierra, y para esto nos acompaña la doctora Elizabeth Solleiro, quien es investigadora titular del Instituto de Geología de la Universidad. Les recuerdo que en su pantalla estará apareciendo la dirección de correo electrónico para que se pueda poner en contacto con nosotros. Bienvenida, Elizabeth. Gracias. Primero nos gustaría repasar el objetivo de la sesión de hoy, y hoy hablaremos de una muy delgada capa de la Tierra que son los suelos, y la doctora nos ayudará a explicar los factores que contribuyen a la formación de los suelos, y siendo esta la capa más superficial de la Tierra y la cual interactúa con el agua, las rocas y la vida, la biosfera de nuestra Tierra. Platícanos, Elizabeth, ¿qué es el suelo y cuál es su importancia? Pues bien, como bien lo dijiste, el suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre. Y es por ello que este programa se denomina la piel de la Tierra. ¿Por qué? Pues porque precisamente es esta piel que cubre toda la superficie y que de alguna manera interactúa con la atmósfera, con la biosfera, con la hidrosfera. Entonces, en esta capa hay un intercambio con todos los demás sistemas. Pero bueno, decir qué es el suelo a veces resulta un poco complicado, porque depende muchísimo de quién lo estudia, el concepto que se le da. Por ejemplo, para los biólogos la parte más importante va a ser la vida, y entonces el suelo es precisamente el sustento de la vida, donde viven organismos, donde vive la vegetación. Para los agrónomos, a diferencia, tendríamos que la parte de crear alimentos, producir alimentos sería el concepto más importante, es decir, el sustrato donde yo puedo plantar o sembrar cosas para que se puedan producir alimentos. Por otro lado, si hablamos de los geólogos, bueno, tú geólogo igual que yo, tendríamos que el suelo es la capa superficial de la superficie donde hay alteración. Entonces es bien complicado dar una definición muy concreta, porque va a depender de quién lo estudie. Sí. Pero dentro del campo de lo que es la ciencia del suelo, tenemos un concepto más amplio que trata de englobar todos los anteriores, ¿no? Entonces el suelo es esa capa superficial donde tenemos entrada, salida de materia, energía, es decir, de agua, las raíces que ahí viven, suben y bajan fluidos, y está constituido por diferentes capas, como las que vemos ahora en la pantalla, donde vemos las letras A, B, C. A quiere decir esa capa más superficial donde hay más materia orgánica, la capa B donde hay más mineral, y la capa C, que es la roca que le da origen al suelo. Y si vemos en el pie que está a un lado de la fotografía, realmente la materia orgánica tan solo es el 5% en promedio de todos los suelos. Lo demás son minerales, agua y aire. Entonces, pues así está la diferenciación de estos conceptos de suelo. Y bueno, la importancia del suelo radica en que es siendo la capa superficial de la Tierra, y nosotros como seres, bueno, nosotros como animales que vivimos en la superficie de la Tierra, pues sobre los suelos vivimos básicamente, ¿no? Así es, y bueno, finalmente comemos del suelo. Claro. O sea, no es que comamos tierra, obviamente, pero hasta las papitas que vienen en una bolsita tenían que haber sido sacadas del suelo, ¿no? No realmente no son las grandes empresas las que las producen. Claro. Es de la tierra de donde sale. ¿Y por qué no nos platicas un poquito de cuáles son los procesos que forman el suelo? ¿Qué es lo que pasa geológicamente? Claro. Bueno, los factores de formación de suelo fueron establecidos ya hace bastantes años. A fines del siglo XIX, el científico ruso Vladimir Dokuchaev
que es, digamos, el padre de la ciencia del suelo, estableció que son 5 los factores que influyen en la formación de los suelos. Material parental, el clima, el relieve, los organismos y el tiempo. Vamos a dar un esbozo breve de cada uno de ellos para que tengamos mayor claridad. Entonces, el material parental se refiere a todas las rocas, sedimentos que hay sobre la superficie de la Tierra. Entonces, vamos a tener una roca de tipo volcánico, nos va a generar un suelo de un tipo. Una roca que es de tipo sedimentario nos va a dar otro tipo de suelo. Entonces, depende muchísimo roca, suelo. Por ejemplo, estamos viendo en pantalla ahorita una roca volcánica, precisamente emanada del Paricutín en 1943, y el suelo que se forma pues es un suelo profundo, donde podemos ver las capas que decíamos anteriormente, el A con un color más oscuro, el B con un color más pardo y el C con un color más claro. Sin embargo, si hablamos de una roca de otro tipo como la caliza, si recuerdas la composición de la caliza, ¿verdad? Claro. Doctor, todos son geólogos, tienen que saberlo, pero nuestro público seguramente no lo recordará, y la caliza es una roca que está compuesta de carbonato de calcio. Cuando entra en contacto con el agua, el carbonato nos forma otro compuesto que es bicarbonato que no permanece en el suelo, se va. De tal manera que tenemos suelos muy poco profundos, o sea, son suelos de 15, 20, 30 centímetros. Así que, como lo que ahora vemos en la pantalla, que es una roca caliza en la fotografía, y el suelo que origina tiene apenas 30 centímetros. Entonces vemos ahí la importancia de la roca. En segundo lugar tendríamos al clima, y el clima pues va a actuar a través de dos agentes, que es la temperatura y la precipitación, o sea, qué tanto calor hace, qué tanto frío o qué tanto llueve, y actúan a través de un proceso muy interesante que se llama intemperismo, que es simple y sencillamente la alteración de los objetos cuando están a la intemperie. Exactamente, todo lo que se queda a la intemperie se altera. De hecho, si dejamos alguna ropa en el tendedero por más de 1 o 2 meses, cuando llegamos y la vemos, se va a hacer jirones, porque actúa también el proceso de intemperismo. Como siguiente factor formador tendríamos al relieve. ¿Y qué es el relieve? Pues son todas las formas que hay sobre la superficie de la Tierra. Las montañas, los valles, las planicies. Y es muy importante en dónde nos encontramos en el relieve, para que se nos forme un suelo o muy profundo o poco profundo. En zonas estables donde no hay mucha erosión tendríamos suelos profundos, mientras que en lugares inclusive donde se inunda una planicie, los suelos van a ser más someros. Y por ejemplo, podemos poner un ejemplo muy, muy bonito que me gusta en cuanto a que en la carretera Cuernavaca, por ejemplo. Ahí podremos ver esta diferenciación en el factor de formación relieve y clima. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la parte más alta de la carretera, que es más o menos en Tres Marías, vemos una vegetación con pinos y empezamos a bajar poco a poco hasta llegar a la ciudad de Cuernavaca, donde el clima es mucho más cálido. Y la diferencia en los suelos es muy clara. Suelos más profundos en la parte alta, suelos más profundos en la parte baja, pero en la pendiente, donde hay pendientes pronunciadas, no tenemos nada. Sí. Inclusive ahí en esta famosa curva La Pera, que tiene una pendiente fuerte, no hay suelos. ¿Por qué? Porque la erosión actúa mucho más rápido que el proceso de formación. Entonces tenemos al siguiente factor formador, que son los organismos. ¿Qué organismos? Pues todos, los que se te ocurran, ¿no? Inclusive nosotros como hombres, como humanos, también generamos alguna presión y formamos suelos.
Los suelos urbanos son un ejemplo de ello, ¿no? La ciudad universitaria, por ejemplo, es un caso en donde tenemos suelos formados por el hombre, porque teníamos al pedregal, se removió material para construir edificios y ese material removido generó suelos. Entonces tenemos una diversidad biológica muy grande en los suelos que también contribuye a su formación. Y como último factor de formación está el tiempo, que el tiempo pues en realidad transcurre sin que le interesen mucho los demás, ¿verdad? Entonces el clima, el relieve y la vegetación o los organismos están bien ligados y el tiempo va a transcurrir. Entonces dependiendo de cuántos años tenga un suelo va a ser el grado de su madurez, ¿no? O sea, si tenemos un suelo de 100, 200 años, va a ser muy delgado. Si tenemos un suelo de 5.000 años, va a ser un suelo profundo. Entonces sí necesitamos tiempo además. Sí. Platícanos un poco más, es interesante esto que mencionabas del intemperismo, es decir, el intemperismo es un proceso que si bien es muy cotidiano, porque como dices lo podemos ver, igual cuando dejamos fotografías al sol o una hoja de papel sobre la cual hemos escrito algo, se desvanece al estar a la intemperie. Pero es un proceso complicado también. Platícanos un poco acerca de este proceso del intemperismo. Claro, como bien lo comentas, el intemperismo pues es este proceso de alteración de un material. Tenemos tres tipos de intemperismo. El intemperismo físico, que lo que hace es romper la roca, ¿sí? Romperla sin alterarla químicamente. Un ejemplo típico es un desierto. En un desierto tenemos cambios de temperatura muy bruscos. En la mañana las temperaturas ascienden hasta más de 40 grados centígrados y por la noche disminuyen drásticamente hasta casi 0 o menos de 0 grados. Entonces, durante el día los minerales que están en la roca se expanden, aumentan su volumen y en la noche se contraen, disminuye su volumen. Entonces este proceso de me hago grande, me hago pequeño, me hago grande, me hago pequeño, va a debilitar la roca y la va a empezar a fragmentar. ¿Qué tenemos en los desiertos? Arena. Arena. Prácticamente lo que hay es arena. Si nos vamos a las zonas frías, muy frías, tipo el Pico de Orizaba en su parte alta, tipo el Nevado de Toluca, los procesos son similares, pero aquí ejerce el hielo o el agua congelada un efecto de presión también. Entonces presiona cuando el agua está congelada, cede la presión cuando el hielo se funde, y entonces también vamos a encontrar grandes bloques en estas partes muy frías. Entonces ese es el proceso de intemperismo físico, en donde una roca va a ir descomponiéndose hasta formarnos partículas más pequeñas. En el caso del intemperismo químico ya tenemos una transformación más profunda, porque el agua, el motor de esta alteración, va a cambiar a la roca de tal manera que el producto final a veces no se parece en nada al producto inicial. Entonces esto es muy típico en las zonas tropicales. Los suelos de las zonas tropicales en consecuencia no se parecen a su mamá. Sí, va a decir, bueno, ¿y quién es la progenitora? No, pues no se reconoce tan fácilmente porque ya está completamente transformado el material. ¿Te refieres al material parental del que hablábamos? Exactamente, material parental, que es el nombre que se le da genéricamente dentro de la ciencia del suelo. Y finalmente el intemperismo biológico, porque como decíamos también los organismos van a empezar a hacer una acción alteradora de esta roca, ¿no? Inclusive, no sé si tú te has fijado, cuando vas a los bosques, llegas, están las rocas y encima de las rocas hay musgo. Cuando levantas el musgo, ¿qué hay debajo? Pues la tierrita, ¿no? Esa tierrita precisamente es el suelo que se está formando. Entonces, todos los organismos también ayudamos, los hombres menos, pero bueno, ayudamos a la formación de suelos. Sí. Y bueno, habiendo tantos factores de los que mencionaste, ¿eso quiere decir que existen muchos tipos de suelos?
y aquí en particular en México hay muchos tipos de suelos. Sí, efectivamente. Entonces, como veríamos, cada factor tiene muchas variables, de tal manera que la diversidad es bastante amplia. Y en México esto es muy claro, inclusive si podemos observar en pantalla nuestro mapa de suelos de la República Mexicana, no nos espanten, no voy a explicar todos los colorcitos que aparecen, pero nada más lo que quiero enfatizar es que cada color representa una unidad de suelo diferente. Entonces, tenemos diferencias en clima, la parte norte de nuestro país, un clima árido, la parte central, un clima más templado, y en la parte baja, los climas tropicales. De tal manera que ahí hay un factor. Relieve, pues tenemos montañas, tenemos valles, tenemos planicies, en el caso de la vegetación una diversidad tremenda, en el caso de las rocas también tenemos desde el eje neovolcánico, la faja volcánica en México, que cubre una amplia zona, tenemos zonas con rocas marinas, en fin, un montón de rocas diferentes. Entonces eso hace que nuestro mapa de suelo se vea así. De tal manera que si nosotros nos paramos en una parte donde los suelos, dentro del mapa, un cierto tipo de color, estamos más o menos seguros que vamos a encontrar ese suelo, ¿sí? Aunque claro, la escala es bastante grande en el mapa. Claro. ¿Y por qué no hablamos ahora de una parte más práctica y platícanos qué usos tiene el suelo? Muy bien. Bueno, el uso más importante, del que ya también hicimos referencia, es la agricultura. Vamos a ver que el suelo tiene ese uso predominantemente. Entonces, se utilizan los suelos para producir alimentos de diferentes tipos. Pero no solamente la agricultura es uno de los usos. Actualmente muchas áreas de cultivo han sido eliminadas para sembrar pasto, ya que una alternativa de uso es la ganadería. Entonces tenemos pastizales bastante amplios donde los animales pues bueno van y comen, que al final de cuentas nosotros también nos comemos a esos animalitos, ¿verdad? Claro. Otro de los usos que se le da pues bueno es como soporte de toda la infraestructura que desarrolla el hombre. Entonces es muy importante conocer el sustrato donde voy a asentar una obra para determinar qué tan estable va a ser. Un camino, una carretera, normalmente vamos por las carreteras y hay bachecitos, ¿no? Y eso es muchas veces por el tipo de sustrato que tenemos. También tenemos que es un soporte de la basura, ¿sí? Aunque inclusive hay tiraderos que le llaman a cielo abierto, donde nada más se llega y se amontona la basura, y pues ahí se queda en el suelo. También existen las grandes construcciones como los rellenos sanitarios, que tienen que hacerle un hueco al suelo, ¿no? Eliminar la parte que pudiera servir para la agricultura en función de una necesidad humana. Claro. Entonces tenemos, como vemos, varios usos. También podríamos hablar de un uso más científico. ¿Por qué? Porque el suelo nos puede ayudar a controlar la contaminación. ¿Sí? O sea, si nosotros sabemos qué suelo tenemos en una región y hay desechos tóxicos en ese suelo, el suelo puede amortiguarlos. ¿Por qué? Porque los atrapa y no deja que se vayan hacia el agua subterránea. O sea, aparte de esa cuestión de contaminación, es un regulador de del paso del agua hacia partes más profundas. Entonces, inclusive lo podemos considerarlo como un agente de limpieza, ¿sí? Por otro lado, también podemos ver al suelo como un controlador de la temperatura del planeta. Entonces, pues esto nos ayuda a que las temperaturas no asciendan tan fuertemente. ¿Por qué? Porque tiene una materia orgánica, tiene una vegetación que está sustentándolo, que ese es otro de los usos que no los vemos como un beneficio propio, ¿no? Simple y sencillamente lo estamos viendo como el hábitat
de los diferentes organismos. En el suelo viven muchos organismos, ese es su hábitat, y no tiene un uso precisamente práctico para el ser humano, sin embargo, es un uso natural. Claro. ¿Y qué uso pueden tener los suelos como indicadores de climas del pasado, ahorita que mencionabas eso? Pues mira, ese es un tema de investigación muy interesante. ¿Por qué? Porque si suponemos que el clima, no vamos a suponer porque es algo cierto, el clima ha cambiado a lo largo de toda la historia de la Tierra. Sí. Entonces, el suelo se forma como consecuencia de un factor deformador que ya mencionamos, que es el clima. Entonces, si el clima en el pasado era más frío, más cálido, el suelo debió haberse formado bajo condiciones diferentes. Existe una película muy muy bonita, a mí me gusta, es que la era del hielo, ¿no? Tú no sé si la hayas visto. ¿Cómo no? Entonces, en esta película, algunos personajes animados tienen que huir porque empieza la glaciación. La Tierra se empieza a enfriar y los organismos tienen que emigrar. Pero bueno, al margen de esta cuestión, nos podemos imaginar qué suelos se formaban bajo esa superficie terrestre más fría que la actual. O sea, si nosotros estudiamos el suelo de esos lugares o de los diferentes lugares, podemos saber cómo era el clima en el pasado. Y para eso se ha desarrollado una ciencia que es la que estudia los paleosuelos. Es decir, suelos formados en superficies del pasado. Y hay diferentes tipos de estos paleosuelos. Hay algunos que se sepultan, son enterrados por diferentes sedimentos. Una erupción volcánica, que son tan frecuentes aquí en nuestro país, puede llegar a sepultar a un suelo y entonces lo aísla completamente de los factores actuales. Entonces nosotros vamos, lo estudiamos y lo empezamos a leer como si fuera un libro y decir, con estas propiedades, el clima bajo el cual se formó son estas. También hay otros suelos como son los relictos, es decir, unos suelos que nunca se sepultaron, que nunca fueron enterrados, que estuvieron en la superficie todo el tiempo y que al cabo del tiempo tienen que irse adaptando. Si antes hacía más frío, ahora hace más calor y voy cambiando mis propiedades hasta ajustarme al entorno actual. También nos dan información sobre qué hubo en el pasado. Sí, cuando hablabas de las erupciones volcánicas, o sea, te refieres, tenemos, por ejemplo, ahorita un suelo en X lugar, hay una erupción volcánica, como puede ser del Popo, de Colima, y se tapa, y miles de años después podemos ir y ver ese suelo, ¿no? Así es, sí. Lo podemos observar y podemos medir sus propiedades, y entonces tener un registro de cómo era el ambiente en el pasado. Entonces, también nos está ayudando a comprender la historia de la Tierra. Claro. Bueno, pues mucho se habla hoy en día del calentamiento global. ¿Pueden los suelos ayudarnos a reducirlo? Sí, y esto es por una cuestión muy importante, por la materia orgánica que tienen. Entonces, la materia orgánica y la vegetación que está sobre ellos cumplen una función predominante, que es la respiración. Entonces, al contrario que nosotros, las plantas no toman el oxígeno, sino toman el CO2. Y el CO2 es uno de los gases denominados gases de invernadero. Son estos gases que se acumulan en la atmósfera y que producen un calentamiento adicional al que ya tenemos en la Tierra. Entonces, el suelo, con esta función de ser el soporte de la vegetación, nos va a producir mayores plantas, mayor vegetación, que pueden atrapar al dióxido de carbono, es decir, lo toman para su función de respiración, y de tal manera que no que nos ayudan a disminuir los efectos de gases de invernadero. Inclusive hay un término que se utiliza muchísimo en la literatura científica, que es secuestrar al carbono.
no es un término muy bonito, pero ese es el que se acuñó para determinar el atrapar al dióxido de carbono de la atmósfera. Entonces vemos que los suelos no solamente nos puede ayudar en esto de la producción de alimentos, en que nos da de comer, sino que tiene esta función de ser un soporte de la vegetación, nos da oxígeno por un lado y nos ayuda a atrapar este dióxido de carbono que puede disminuir las temperaturas del planeta. Entonces retiramos el dióxido de carbono de la atmósfera y lo concentramos en la parte sólidas del suelo, y ese es el secuestro. Así es, eso es. Bien, pues doctora, tenemos que hacer una pausa. Invito muy cordialmente al público a comunicarse a través de nuestro correo electrónico que aparece en pantalla. Estaremos con ustedes en unos momentos. Me da gusto que sigan con nosotros aquí en Mirador Universitario. Hoy nos acompaña la doctora Elizabeth Solleiro del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos está hablando acerca de los suelos o la piel de la tierra. Les invito una vez más a comunicarse con nosotros vía el correo electrónico que aparece paulatinamente en pantalla y continuamos con la doctora. Mucho se habla de la degradación de los suelos. ¿Por qué no nos platicas un poco de qué tipos de degradación pueden sufrir los suelos y cómo lo podemos arreglar o mitigar? Platícanos. Pues bien, estuvimos en el espacio anterior hablando sobre cómo se forman y vemos que es un proceso bastante complicado. Pero también los suelos, así como se forman,
se destruyen. Y en esto tiene mucho que ver la mano del hombre. Es decir, el proceso de degradación no es algo natural, es algo que propician los hombres o los humanos en general en la Tierra. ¿Y a qué se refiere el proceso? Pues es simple y sencillamente, como lo vemos ahora en la pantalla, la pérdida y deterioro de las características del suelo de tal manera que disminuye su potencial para producir la vida. Entonces, esto nos origina que tengamos paisajes tan degradados que inclusive ya no es posible darle ningún uso de los que mencionábamos anteriormente. No es posible sembrar en ellos, no es posible inclusive construir en ellos, porque algunos representan zonas de alto riesgo. También se habla de que existen 3 tipos de degradación, ya como casi lo puedes presentir, es la degradación física, la degradación química y la degradación biológica. ¿En qué consiste cada una de ellas? Bueno, precisamente en el tipo de degradación física tendríamos una pérdida de las propiedades físicas del suelo. El suelo se compacta, pierde porosidad, se hace inclusive más duro en algunas ocasiones, y esto, bueno, al no tener porosidad, ¿por dónde se va a mover el agua? Pues no tiene oportunidad. El agua empieza, en vez de a infiltrarse, a correr superficialmente y nos origina grandes barrancas, nos puede llegar a empezar a formar primero pequeños surcos, luego grandes barrancas. ¿Por qué? Pues por la compactación que sufre. Ya la raíz ni siquiera puede penetrar, es bastante duro el suelo y las raíces no pueden vivir ahí. El otro tipo de degradación, que sería la degradación química, se refiere a una pérdida de sus nutrimentos o bien a procesos de salinización. ¿A qué se refiere esto? Mucho lo da el agregar fertilizantes al suelo. Y es que pues somos un poco necios los humanos. A los campesinos se les recomienda agregar una cierta dosis de fertilizante. Se le dice, bueno, para que tú produzcas 1 tonelada más, agrega 3 gotas. ¿Y qué hace? Pues simple y sencillamente dice, pues si con 3 gotas me voy a producir 1 tonelada más, pues le agrego el frasco completo y de esta manera también voy a producir 10, 15 o 20 veces más. Pero bueno, no es cuestión de aquí de satanizar a una población, porque así somos. No sé si a ti te ha pasado que te dicen, no te comas 2 tacos. ¿Por qué? Porque esa es tu dosis. Y tú dices, no, pues si están muy sabrosos, me como más. Y al rato estamos sufriendo problemas estomacales, gastritis y otro tipo de problemas, porque, pues bueno, es un proceso de degradación también. Entonces, es el uso también de no solo de fertilizantes, sino abusar en el uso de los herbicidas, de los pesticidas, lo que empieza a modificar las propiedades químicas de los suelos. El hecho de que se rieguen o se viertan las aguas de las industrias hacia los suelos, también les va a producir una contaminación, que es otra manera de que se degraden químicamente los suelos. Y la degradación biológica se refiere pues a que ya la materia orgánica no está en una concentración alta, se pierde por las actividades humanas. Y una de las maneras que más se pierde es a través de esta práctica muy común también en la agricultura, que es la tumba, roza y quema. Es decir, pues se tala el bosque o se tala o se quita la vegetación, y para no tener que retirarla manualmente, se quema. Y esta quema origina un aumento de temperatura en la superficie del suelo que mata las bacterias. Entonces, esta muerte de las bacterias, estas bacterias que viven en el suelo y que tienen una simbiosis con todos los procesos que ahí ocurren, nos origina que vaya perdiendo su productividad. Entonces, estos tipos de degradación son los que nos van a originar una pérdida del suelo. En resumen, ¿qué cosa origina la degradación? Las actividades humanas.
ganadería, agricultura, la contaminación por actividades industriales, la minería, el desarrollo urbano. O sea, tú te puedes imaginar una ciudad, la presión que ejerce sobre el suelo. O sea, primero lo destruimos, ya no hay más suelo porque ya hay casas, pero a los alrededores tenemos que poner nuestra basura, y esa basura origina una contaminación. Las aguas del drenaje se van también hacia los suelos, que en algunos aspectos se considera también un beneficio, porque tenemos el caso concreto del Valle de Mezquital, en que los campos de cultivo son regados con las aguas negras, y los campesinos, los agricultores, lo ven como un beneficio. ¿Por qué? Porque las aguas negras tienen materia orgánica. Agregamos materia orgánica, los cultivos crecen maravillosamente. Sin embargo, hay un pero, porque esas aguas negras están cargadas de organismos que son malos para la salud. Las plantas se los comen y luego nosotros nos comemos esas plantas y nos enfermamos. Las amebas y otros parásitos que son muy dañinos para el organismo. Entonces vemos que el hombre contribuye con esos procesos de degradación. Entonces, ¿la degradación es un proceso que solo ocurre en la actualidad? Bueno, si nos remontamos a la actividad humana, o sea, sabemos que el hombre no apareció hace poco. Hay al menos 2 millones de años, más de 2 millones de años de la aparición del hombre en la Tierra. Pero desde que empieza la agricultura, más de 5.000 años, es más, 5.000 antes de Cristo, ya como sociedades agrícolas, se empieza a generar una cierta presión. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos es extraer del suelo lo que yo necesito. Así que este proceso de degradación también se ha visto reflejado en las actividades humanas del pasado. ¿Y por qué? Pues porque los hombres buscamos suelos fértiles donde desarrollar nuestras ciudades. Ejemplos clarísimos pues son Mesopotamia. Tenemos ahí a los márgenes del río Nilo, porque en cada desbordamiento del río se contribuía con mayor fertilización natural a los suelos. Entonces esto contribuyó a que estas civilizaciones se desarrollaran, pero que también causaran un daño al ambiente. En el caso de México, ya no nos vayamos tan lejos, tenemos la civilización teotihuacana, que si ustedes recordarán, es una de las más desarrolladas en toda Mesoamérica y que floreció durante el periodo clásico, sobre todo entre los años 400 y 800 después de Cristo. Los teotihuacanos realmente fueron pueblos muy organizados. Realmente fue una civilización extraordinaria que contribuyó con mucho conocimiento, pero también destruyó el ecosistema. ¿Cómo? Pues bueno, vamos a analizar un caso muy concreto, que es el interior de la pirámide de la Luna. Tuvimos la oportunidad de entrar a esta pirámide y en ella observamos que en alguno de los muros había relleno un material negro que inclusive lo podemos ver en la pantalla, tiene una estructura muy porosa y pues nos llamó muchísimo la atención. Cuando sacamos muestras de este material nos dimos cuenta que era un suelo, y un suelo con un potencial agrícola muy bueno, de tal manera que nuestra idea es la siguiente. Bueno, si los teotihuacanos tomaron el suelo agrícola bueno de los alrededores en la construcción de su centro ceremonial y de otras construcciones aledañas, esto tuvo que repercutir necesariamente en una degradación del suelo y en una degradación del ambiente. De tal manera que el estudio también de estas civilizaciones antiguas nos puede ayudar a entender
todos estos procesos de cambio en el sistema. Sí. ¿Y existe manera de conservar los suelos? ¿Qué debemos estar haciendo para conservar los suelos? Sí, sí existe manera. Todos los procesos realmente son costosos. Es más, es mucho más fácil destruir que construir. Yo creo que eso lo hemos vivido todos, ¿no? Cuando hacemos limpieza en nuestra casa, nos cuesta un trabajo inmenso, pero a los 2 segundos ya está nuevamente hecho un caos. Decimos, ¿cómo es posible? Pero así es. Entonces, en los sistemas terrestres es lo mismo. Construir le toma a la naturaleza miles de años. Destruir nos toma a los humanos inclusive un día. Pues muy poco tiempo. Entonces, a partir de que vemos que nuestros recursos se están acabando, nos empezamos a angustiar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Ya no vamos a tener petróleo. Pero bueno, no comemos petróleo. No vamos a tener agua. Y eso sí es alarmante, ¿no? Sí, claro. Porque todo nuestro organismo, la mayor parte es agua. Y no vamos a tener alimento porque ya no vamos a tener suelos, los estamos destruyendo. Así que se comenzó a crear conciencia a este respecto y a decir, bueno, si todas las actividades humanas causan un daño al ambiente, no nos movamos, no respiremos, no hagamos nada porque todo daña. Y no es el caso, sino que lo hagamos con conciencia. Entonces aparece el concepto de sustentabilidad. Y la sustentabilidad no es otra cosa más que usar los recursos con conciencia. Que sepamos que nuestro paso en la Tierra es inmediato, si tomamos en cuenta la historia de la Tierra, y que tenemos que dejarle algo a las generaciones futuras. Entonces, si cultivamos, hagámoslo con conciencia. Si tenemos ganado, hagámoslo de una manera que no contaminemos, que no compactemos tanto al suelo. Y todas estas actividades debemos hacerlas con una mayor conciencia, es decir, tener un planeta más amigable, tener recursos para mayor tiempo, para un lapso mayor. Entonces yo creo que eso es lo que podemos hacer. Rehabilitar es un proceso costoso, requiere estudio, requiere tiempo y requiere bastante dinero. Es posible, ¿por qué? Porque si lo que le hace falta al suelo en algunos casos es materia orgánica, pues se la podemos agregar. ¿A través de qué? Pues de la basura orgánica. Hagamos una composta, agreguémosle ese fertilizante natural a nuestro suelo a través de agregar materia orgánica. Que no se quemen los campos, esa sería otra de las cuestiones, ¿no? Podemos ayudar a conservar si evitamos realizar actividades que degradan. Yo creo que básicamente sería esta cuestión de la rehabilitación. La materia orgánica ayuda a conservar al suelo, le ayuda proporcionándole los nutrimentos necesarios. Entonces, no hay que deforestar, hay que reforestar, pero reforestar poniendo realmente especies que sean acordes al entorno, ¿no? Al entorno, porque muchas veces pues se plantean campañas de reforestación y se llegan y se plantan pinos en un área donde nunca han crecido pinos, ¿no? Sí. Entonces también hay que tener mucho contacto entre lo que es sociedad, ciencia, sí, de tal manera que realmente los esfuerzos tengan una respuesta positiva. Sí, pues todo esto es muy pertinente, entonces les invito muy atentamente a que se comuniquen con nosotros aquí mediante el correo electrónico. Y como dice la doctora, pues el uso de los suelos de manera sustentable tiene mucho que ver con las tasas, es decir, una industria puede arrojar miles de toneladas en un corto plazo de contaminantes y los procesos terrestres son más lentos y ese es el problema. La sustentabilidad tiene mucho que ver con eso de las tasas de aporte, de contaminación, de recuperación, ¿no? Y bueno, quisiera que nos platicaras un poco más, o sea, cómo utilizar el suelo sin dañarlo. Sí, y bueno, muchas veces cuando hablamos con nuestros alumnos
cuando hablamos con nuestros semejantes, con nuestra familia, nos dicen, bueno, ustedes los científicos como que se van mucho al lado de la industria y los grandes consorcios, y ellos son los responsables número uno. Uh-huh. Pero no es cierto. O sea, ¿qué puedo hacer yo, claro, como un simple ser humano para ayudar a conservar el suelo? Entonces, pues hay muchísimas cosas. Una de ellas sería que no tiráramos basura. Vamos a un bosque, vamos a cualquier lado y lo primero que hacemos es dejar nuestra bolsa de basura, dejar todos los desechos de lo que acabamos de comer tirados por todos lados. Y esto va a degradar, como dijimos, al suelo. Entonces, en casa no necesitamos ir hasta el bosque para no tirar basura. Uh-huh. En casa mismo podemos empezar haciendo la separación de nuestros residuos. La basura orgánica, porque ya dijimos que esta basura orgánica sí puede contribuir a la regeneración, claro, o la rehabilitación del suelo, mientras que los demás no. Uh-huh. Entonces no lo mezclemos. Si ya sé que todavía nos hace falta la vinculación con el gobierno para que realmente esa basura no se mezcle al final. Pero nosotros como sencillos seres humanos podemos empezar a hacerlo, claro, y enseñar a nuestros hijos. Claro. No tiremos agua. Ya dijimos que el agua pues va a ser uno de los puntos más importantes en el futuro de subsistencia. Entonces no la tiremos, no la contaminemos, tratemos de conservarla. Y otra de las cuestiones muy importantes es la energía. ¿Qué uso le damos a la energía? ¿Cómo qué? Bueno, pues entramos a nuestra casa y lo primero que hacemos es prender la televisión. O sea, vamos a apagarla, no en este momento, porque si la apagan ya no nos van a terminar de ver. Entonces, por favor, no es cuestión de tener la televisión prendida las 24 horas del día sin que nadie la esté viendo. Más bien, hagamos un uso más racional de nuestro recurso. La luz igual, pues ¿para qué la tengo prendida si no estoy en este cuarto? Apaguemos ese foco de más. Y bueno, quizá tú te preguntes, ¿qué tiene que ver esto con el suelo, no? O sea, tú estás hablando de una cosa, la energía, el agua, la basura, pero ¿qué tiene que ver esto con el suelo? Pues porque finalmente el suelo, la piel de la tierra, está ahí vinculada a todos los sistemas terrestres. Sí. A la atmósfera, a la litosfera, a la biosfera y a todo lo demás. Entonces, simple y sencillamente, si yo conservo este sistema, voy a ayudar a conservar el que sigue. Uh-huh. Y todo está relacionado. Regresamos un poquito a más a la perspectiva nacional. Y ¿tenemos en México todos los tipos de suelo? Casi todos. Casi todos, con esta biodiversidad, geodiversidad. Podríamos decir que hay casi todos los suelos. ¿Cuáles no tenemos? Pues los de las regiones muy frías, tipo tundra, allá en Siberia, en Canadá, en el norte de Canadá, esos suelos no tenemos. Tampoco tenemos grandes extensiones de suelos agrícolas. O sea, aparece una incongruencia, ¿no? Pero en realidad los buenos suelos agrícolas están en las regiones más templadas. Sí. O zona subtropical, como las planicies en Texas, en Europa, en el centro de Rusia. Sí. Esos son suelos buenos, que es un suelo denominado Chernozem, que su nombre en ruso sería Tierra Negra o algo similar. Uh-huh. Y como tiene una gran cantidad de materia orgánica, va a contribuir precisamente con buenos nutrimentos para los cultivos. En México, un suelo con semejantes características se denomina vertisol y que cubre el Bajío, los suelos del Bajío, la parte un poco norte de nuestro país. Y estos suelos, a diferencia de los Chernozem, sí tienen mucha materia orgánica, pero son muy arcillosos y muy duros. Entonces, cuando están secos, durísimos, no se puede cultivar fácilmente en ellos. Pero cuando están húmedos o ha llovido mucho, se forman como chicle, ¿no? Entonces, son muy difíciles de trabajar y no producen tanto. Uh-huh. Entonces, nuestra perspectiva es que no tenemos todos estos suelos, y sobre todo los suelos agrícolas, y esto nos puede generar problemas en el futuro.
Y bueno, platícanos un poco así de tu trabajo, de cómo se hace tu trabajo, cómo se estudian los suelos. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es ir al campo. Necesitamos salir de la ciudad para poder observar, porque si nos quedamos en la ciudad lo único que vamos a ver es pavimento. Entonces salimos al campo, caminamos y empezamos a ver cuáles son las diferencias en los factores de formación, los que ya mencionamos a lo largo de la charla, y a ubicar los diferentes tipos de suelo. Una vez que los tenemos ubicados, pues tenemos que hacer una limpieza. ¿Qué quiero decir con eso? Pues tratar de tener al suelo de una manera que yo pueda ver sus capas, las capas que decíamos, los horizontes A, B y C. Entonces tenemos que limpiar. Limpiamos ya sea hacer un foso, una poza como igualita a la que se hace cuando se... Para los sepelios, ¿no? Exactamente. O bien encontrar un lugar que ya haya sido modificado por la mano del hombre, o bien por un río o por algún otro evento natural, que nos deje una pared limpia. Después con la pala, quitamos la pala, que es uno de los instrumentos más sofisticados que tiene el científico de suelo, y limpia. Entonces, ya tenemos una limpieza del suelo, como lo estamos ahorita viendo en la pantalla. Se quita la superficie del lugar. ¿Para qué? Pues porque quitamos la capita intemperizada, la más intemperizada, la que se está formando actualmente, y nos deja ver bien las capas del suelo. Tomamos muestras, las llevamos al laboratorio. En el laboratorio se les hacen diferentes análisis. Inclusive se pueden observar rasgos que no se aprecian a simple vista a través de una lámina delgada en un microscopio. Entonces, pues el proceso de estudio del suelo es largo, pero al final de cuentas lo que intentamos es extraer información por medio de diferentes análisis, tanto en el campo como en el laboratorio, bajo el microscopio, de los rasgos que nos pueden dar información sobre qué factores o qué procesos influyeron en la formación. Y esto va a sentar la base de otros estudios más prácticos. Claro. ¿Sí? ¿Y cuál es la perspectiva a futuro? ¿Se tendrán buenos suelos? ¿Se podrán producir alimentos? Pues como ya lo comentábamos, ¿no? En México buenos suelos agrícolas no tenemos. Nuestros suelos agrícolas están en la parte norte del país, donde desafortunadamente lo que nos falta es agua. La parte centro y sur de la República Mexicana tiene suelos adecuados, pero las condiciones climáticas también no son tan favorables. ¿A qué me refiero con esto? En las regiones donde llueve mucho, tenemos abundancia de agua, pero eso hace que los nutrimentos se laven, y el suelo no es tan fértil. En una selva, nosotros pensaríamos, bueno, la selva, al tener una vegetación tan exuberante, tiene suelos muy fértiles. Y entonces, quitamos la selva y empezamos a cultivar maíz. ¿Y qué pasa? No hay una buena producción, porque el suelo no es un suelo fértil. Era fértil para la selva, porque guardaba un equilibrio entre la materia orgánica que proporcionaba la misma selva y el clima y el mismo suelo. Sin embargo, a la hora que lo quitamos, ya no tenemos ese reciclaje de la materia orgánica que contribuía con nutrimentos, y el suelo es pobre. A la hora que empieza el cultivo, no se da muy bien. No se da muy bien. Pues mira, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que brevemente nos dieras alguna comentario final con respecto a los suelos y el estudio de ellos aquí en la UNAM. Pues sí, muy bien. Nosotros tenemos un campo muy amplio del estudio del suelo en nuestro Instituto de Geología, con diferentes vertientes, porque como ustedes verán, el estudio de los suelos es bastante amplio. O sea, hay quienes se dedican a trabajar la parte de la contaminación de los suelos, y no solamente ver si está o no está contaminado, sino cómo se rehabilita.
Pero también podemos verlo desde el punto de vista simple y sencillamente de formación, cómo se forma. Ya vimos que es un proceso complejo, pero reitero, este conocimiento nos va a dar un mayor entendimiento del suelo y en consecuencia una mejor manera de usarlo. Pues muchísimas gracias, doctora Elizabeth Solleiro. Un tema sumamente interesante y complejo a la vez. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañan aquí en Mirador Universitario, y les invito muy atentamente a la siguiente sesión de la serie que se llama ¿Qué hay allá afuera? Muchísimas gracias.